¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vergüenza, mucha vergüenza cuando se ve el premio de la Guardia Civil concedido a Ferreras con la presencia del ministro del Interior, después de cómo oímos a Ferreras hablar con Villarejo de que dio un bulo con Eduardo Inda de OK Diario en su programa, en el cual hablaban de esa cuenta en el extranjero, de las granadinas y Pablo Iglesias, un bulo, una patraña que se dio, una auténtica falsedad. Y vimos cómo Ferreras hablaba con Villarejo de que él sabía que era muy burdo, pero fue con ello. Vimos la desvergüenza de cómo siguió con toda normalidad en el programa diario. Vimos la desvergüenza de que la empresa lo mantuvo ahí. Vimos la desvergüenza de cómo han ido a concederle entrevistas a altos dirigentes de este país a pesar de saber cómo maniobraba y cómo maniobra. Y ahora tenemos que tragarnos el premio de la Guardia Civil con el ministro del Interior. A Ferreras el del es muy burdo, pero vamos con ello. Esto es lo que se hace con el periodismo, esta es la connivencia que se quiere mostrar con el periodismo. Luego se preguntan por qué hay gente que piensa que hay podredumbre, que hay corrupción, que hay desconfianza con lo que hacen los periodistas. Cuando se premia esto, un premio en el que además se dice que se reconocen valores de progreso social, trayectoria, protección de la Constitución, es una puñetera vergüenza y como tal no hay que callarse. Ante estas cosas yo como periodista no me callo, porque me parece una vergüenza y me parece denunciable absolutamente ética y deontológicamente. ¿Esto es lo que se premia? Pues no sé, opinad lo que os parece. A mí, ya digo, me parece que no tiene un pase. Y utilizar instituciones como la Guardia Civil, por cierto, yo conozco a agentes que me han dicho que es una vergüenza. Yo conozco a guardias civiles que me han dicho que les parece una vergüenza. Por supuesto que los hay. Y esto es lo que vemos. Por cierto, vamos a quedarnos, que es muy interesante analizar lo contado por Jesús Maraña, que decía cómo él deja de ir a La Sexta. Y deja además después de oír esos audios, ¿verdad? Jesús Maraña nos contaba en este canal cómo a partir de esas escuchas en las que se veía a Ferreras hablar con Villarejo, de cómo dieron el bulo con Eduardo Inda, él dejó de estar en La Sexta. Lo decía así Maraña. Eso coincidió además un tiempo después de que se conocieran los famosos audios en los que, bueno, pues creo que se demostraba que ha habido algunas actuaciones en La Sexta que a mi juicio son equivocadas. Lo mismo que le ha pasado a nuestro amigo Inda, que los papeles ¿Quién le ha metido la bacalada? Le ha metido la bacalada, se le ha dado Pino. Se le ha metido Pino, que a su vez se lo han proporcionado los tíos de la DEA. ¿Pero lo han hecho a posta o no? A él, no sé, ¿sabes lo que pasa? Que Eduardo, yo le presenté en su día a Pino y a toda esta gente y tal, pero se lo he dicho muchas veces, Eduardo, no te fíes de esta gente. Esta gente no, o sea, no son... Lo dije, Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ellos, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Claro, es demasiado burdo. Es decir, porque yo, no sé, o sea, que estos son bolivarianos, que total, estos han estado allí, claro, que nunca se han ocultado. Ahora, yo no creo que Pablo Iglesias abra una cuenta en las Granadinas a su nombre. Jesús Maraña, un periodista de prestigio, un periodista respetable, que además habla con la tranquilidad que le da la certeza, decía, claro, lo que mostraban esos audios, lo que muestra este audio, es el hecho de cómo se dio una desinformación, un bulo, sabiendo que había una desconfianza, sabiendo, lo decía el propio Ferreras, que es muy burdo, pero fueron con ello, ¿no? Pero lo dieron. Yo le dije, Inda, es muy burdo, pero bueno, lo dieron. Eso es lo que mostraba el audio, lo decía así Maraña. No solo es lo que se escuchaba en esos audios, sino la disposición a, por resumirlo mucho, publicar algo a sabiendas de que no es fiable, de que es una falsedad, ¿no? Sobre lo que fuera, en este caso era sobre Podemos, sobre Pablo Iglesias, pero me valdría cualquier otro ejemplo. Oiga, no. Hay otra circunstancia que Jesús Maraña señala y que también es muy reveladora. Es decir, una vez que hemos oído el audio, audios como este, que hay más, de Ferreras hablando con Villarejo, de este tipo de cosas, ¿cómo gestionarlo? Uno puede decir, pues mira, me han pillado con el carrito del helado, pido disculpas y a otra cosa. Uno puede sacar pecho y seguir ahí en el machito, incluso otros concederle y seguir concediéndole entrevistas y colaboración como si no pasara nada, que es lo que ha ocurrido, ¿no? Es
cómo gestionarlo, porque, por ejemplo, a Maraña se le ve lógicamente molesto y dejó de estar en La Sexta con el hecho de que, por ejemplo, Inda seguía estando ahí, ¿no? Maraña decía: yo creo que eso, una vez que ocurre, además, hay que añadir el problema de cómo se gestiona, ¿no? Y ahí yo creo que, bueno, pues que había otra forma de asumir eso y debía obligar a hacer cambios determinados en las relaciones con algunos periodistas, entre comillas, porque llega un momento en que cuando un periodista actúa convirtiéndose en otra cosa, pues a lo mejor hay que dejar de denominarlos periodistas, ¿no? Porque cuando no se informa y no se hace periodismo, sino que se hacen otras cosas por detrás, tenemos un problema muy gordo. Y cuando hay gente que lo que está haciendo es otro tipo de maniobras sucias, eso ya no es periodismo. Maraña hablaba del término ser mercenarios. Y hay gente que lleva tiempo trasladando bulos y desinformación a través de medios de comunicación y, oye, y ahí siguen y lucrándose. Por cierto, en días en los que hemos sabido la imputación del gerente de la empresa municipal de transportes de Madrid, a partir de la denuncia de Podemos en la que se habla de adjudicarle la organización a una empresa de diario, un evento del Ayuntamiento de Madrid, además, según la denuncia, que costó 4 veces más que un evento similar poco tiempo antes, y ahí aparece la empresa de Eduardo Inda, esa imputación. Bueno, Maraña hablaba de este tipo de gente que son mercenarios cuando realmente no están al servicio del periodismo, sino de otras cosas, ¿no? Y pueden trasladar a través de sus medios informes falsos. Bueno, yo creo que cuando alguien desde un medio de comunicación, siendo consciente de que le pasan informes falsificados, trucados, o tienes además la iniciativa de decir, oye, pásame algo, lo que sea, sobre fulanito, sobre Pablo Iglesias, insisto, o sobre Pedro Sánchez o sobre Núñez Feijóo. Cuando se actúa así, uno se está convirtiendo en otra cosa que no es lo que, por lo menos yo modestamente, considero periodista. Está convirtiéndose pues, en mercenario o en colaborador de otras causas o en perseguidor de no sé exactamente qué, o de intereses puramente materiales que en este oficio, que lo considero un servicio público, pues no caben, ¿no? No caben. Y yo, desde luego, no quiero ser cómplice de eso. Hay otra clave muy importante, que es el tipo de contenido que se ofrece en este tipo de medios y de programas de manera permanente. Jesús Maraña decía: yo dejé de estar también porque me sentía incómodo en un tipo de programas en los cuales yo he de decir también dejé de estar, porque tú te sentabas ahí, intentabas hablar del tema que se planteara y mientras tú intentabas aportar datos o tu punto de vista, tenías enfrente a otra gente que se dedicaba a interrumpirte constantemente, a insultarte, a ir a asuntos personales para intentar denigrarte. Ahí no había una pretensión de respetarte y de dejar que dieras tu opinión. Lo que había era permanentemente una gente enfrente que te interrumpían y te faltaban el respeto, ¿no? Y es un contexto en el cual Maraña dice: yo no me sentía en absoluto cómodo, y es un tipo de debate o de contenido que se ha planteado y que mantienen y que mantenían, y yo no estaba cómodo ahí. Incluso había gente que me decía: pero ¿cómo te enfadas? ¿Cómo no me voy a enfadar si me están insultando reiteradamente?, ¿no? Decía Maraña. Yo en La Sexta y en algunos programas especialmente me sentía muy incómodo por esto que hablábamos, ¿no? Por estar permanentemente en un debate que estaba contaminado, que a mi juicio a uno le desgastaba, le metía en el charco, bueno, en el barro, donde sabemos que siempre se mueven mejor los especialistas en embarrar, ¿no? Yo, desgraciadamente, o no tan desgraciadamente, pues es que soy como soy. Cuando acudía a un debate y alguien, algún amigo, especialistas en comunicación y tal, me decían: Jesús, tienes que sonreír más, tienes que tomarte de otra manera las discusiones, no hagas... Digo, oye, es que a mí no me hacen gracia, es que me sale lo que me sale, porque me enfado, porque me indigno, porque digo, ya está, me ha insultado usted 3 veces desde que me he sentado, pues no tengo por qué tolerar esto, ¿no? Que se hace este tipo de debate en La Sexta se hace porque Ferreras, que manda y mucho, lo permite y lo consiente. Algunos como yo le dijimos en su momento: mira, si sigo yendo allí, pero en vez de poder hablar de los temas, tienes a gente enfrente que te está insultando, que te está interrumpiendo y además se pone a hablar de asuntos personales en vez de los temas que se plantean, pues obviamente dejaré de estar. Y yo dejé de estar, por eso, sí, en ese programa. Y
Y es así, o sea, que es que en el mismo programa en el que coincidíamos por la noche con Maraña, dejé de estar yo, deja de estar luego él, pero él lo contaba, yo se lo conté a Ferreras también, se lo trasladé, le trasladé que iba a dejar de seguir. Y se lo expliqué así a Ferreras. Creo que es el momento en dar un paso y creo que no es compatible. Tengo que elegir entre estar en unos medios donde hay un tipo de debate y de conversación y en otro que ahora mismo está donde está. Hay un asunto que plantea también Maraña, Jesús Maraña, que a mí me merece un enorme respeto, es maestro en muchas cosas, tiene una experiencia también, que es el tipo de gente que se dedica a los bulos y que está ocurriendo y ocurre más en el espacio de los medios o del periodismo y en la política. Es plantear los temas ya no solo en puntos de vista diferentes para discrepar o para intentar buscar puntos, oye, pues de encuentro o de desencuentro, pero dentro del respeto y del punto de vista de cada uno. No, no, es plantear ya directamente el bulo, la mentira. Y es algo que está muy estudiado, es algo que se viene practicando ya por teóricos del trumpismo y demás, y se está extendiendo a través de corrientes como la extrema derecha, que es plantear marcos que directamente están basados en bulos, en mentiras. Y mentir permanentemente e intoxicar y pretender que se planteen debates sobre mentiras. Es decir, tú puedes plantear un debate, pues no sé, dato del paro. ¿Qué opina usted y qué opina usted? ¿Y cómo rebajaría el paro? ¿Y usted cómo lo haría? Pero ya de por sí, si partimos de debates en los cuales se plantea una mentira, un bulo, pues ahí difícilmente vas a llegar a ningún punto sano, ¿verdad? A ningún punto razonable. Maraña decía esto, ¿no? Cómo se está extendiendo el tipo de gente que se planta ahí y directamente defiende bulos o mentiras. Lo decía así. Cuando empezó todo esto, y tú y yo sabemos cuando asistíamos, o tú mismo conducías y yo participaba en debates en los que tenías enfrente y discutías con alguien que te decía que este agua que yo tengo aquí era vino tinto o viceversa, yo decía, bueno, esto es una espectacularización del periodismo, una frivolización del periodismo que durará lo que dure, es decir, que será un ciclo y, bueno, pues una mayoría de ciudadanía que debería corresponderse con las audiencias, ¿no? Pues dirá, bueno, esto que me están contando es un disparate y este ruido es insoportable y este griterío, estos insultos son inaceptables. En mi ingenuidad pensé que eso era un ciclo corto, que duraría poco, ¿no? No, como sabemos, como se ha convertido también en parte del negocio en el que están algunos de los poderes que alimentan todo esto, porque les interesa, y además porque coinciden, digamos, ideológicamente en ello, esto no solo dura, sino que está ya en unos puntos que se han transmitido también no solo desde esos debates o de esa frivolización del debate público, sino que partidos políticos fundamentales ya están en su discurso permanentemente utilizando la mentira, la falsedad. Y esto ocurre en el panorama mediático y cada vez más en el político. Estamos en un tiempo en el cual los marcos que se plantean pueden ser absolutamente falsos. Se plantean debates del tipo se rompe España, vivimos un golpe de Estado, se plantean debates del tipo se acaba la democracia. No tiene pinta, si se llevara tanto tiempo rompiendo España la tendríamos ya absolutamente agrietada. No sé cómo aguanta tanto, porque llevan diciéndonos que se rompe España años y aquí sigue España, ¿no? Así está el asunto, ¿no? Pero es verdad que se plantean debates y temas a partir de bulos y hay gente que obviamente se siente más incómoda en ese espacio, ¿no? Y Maraña lo planteaba así, porque esto es algo que está ocurriendo. Claro, ¿qué pasa? Si cuando hemos visto y constatado que los que participaron en dejar que se contaran bulos son premiados y nada menos con un premio de la Guardia Civil, la Benemérita, los que deben estar para perseguir a los malos, pues ¿qué cabe esperar? Esta puñetera vergüenza, porque esto es así. Pudimos oír los audios de Ferreras con Villarejo diciendo, yo le dije a Inda es muy burdo, pero fueron con ello, ¿no? Lo dieron. Y dan la información esta que es desinformación, que es una patraña. Lo de Iglesias la cuenta en las Granadinas, en el extranjero, que si pagos de Maduro, etcétera. Además, antes de que la gente vaya a votar, desinformación que puede destruir a partidos y a personas. Queda impune. Y luego ves que encima le dan un premio de la Guardia Civil. Y luego quieren que la gente confíe
en los medios de comunicación, en instituciones políticas que participan de esto. ¿Creéis que cabe un pase? A mí me parece una puñetera vergüenza. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se hace esto? Porque hay una connivencia. Hay una connivencia clara, porque la presencia del ministro del Interior ahí, a mi modo de ver, es indecente. Como tal lo digo, a mí me parece que esto no tiene un pase. Y hay que decirlo, y no hay que callarse, lo haga quien lo haga. Pero es que diré más, ¿qué ocurre? Que esta gente tiene mucho poder, y tienen poder para poner y quitar a periodistas. Y ocurre también, sin duda, que, sí, como decía Maraña, hay listas negras. Claro que hay listas negras de periodistas que podemos estar y otros que no pueden, y que tiene mucho que ver con quien tiene el poder para poner y quitar. Y hay cacerías para periodistas, sí, hay cacerías también, y se señala a algunos porque no se quiere competencia, no quieren competencia, se les otorga una especie de monopolio de la información, y esto es lo que está ocurriendo en este país, en el que algunos queremos que las cosas mejoren y nos negamos a aceptar el silencio cómplice o cobarde de considerar que esto puede ocurrir un día y aparece por ahí breve o lo que sea y no se comenta, oye, anda un premio a Ferreras de la Guardia Civil, después de oír lo que oímos. Yo creo que esto no cabe. Y hay mucha gente que lógicamente calla porque son gente que en los medios de comunicación tienen poder para quitar y poner. Y tienen poder luego para hacer entrevistas a políticos y les puede venir muy bien ir ahí a que te haga una entrevista determinada, ¿verdad?, para salir airosos. Yo como tal, sinceramente, creo que con toda la educación del mundo esto hay que decirlo, hay que denunciarlo. Y a mí me parece una puñetera vergüenza. Listas negras, hay listas negras. Lo que no debe haber es un silencio cómplice. Como tal, hay que decirlo, hay que contarlo, y ahí está, lo del premio, y no sé lo que os parece. Os leo, podéis ver, por cierto, aquí tenéis la entrevista a Jesús Maraña. Está la entrevista entera y podéis seguirla. Leemos vuestros comentarios. Yo, le pese a quien le pese y pase lo que pase, voy a estar a su lado en esa aventura, aunque discrepe en la línea editorial de esa aventura. Porque creo que, pase lo que pase, es mi amigo, y pase lo que pase, voy a seguir discutiendo, debatiendo, discrepando y coincidiendo con él en lo que hace en su trabajo. Este es Eduardo Inda. Tiene un corazón más grande de lo que parece. Tú sabes que eres mi debilidad, humildemente. Esta gente no son... Dije, Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello. Pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Claro, es demasiado burdo. Muy burdo. Es decir, porque yo, no sé, o sea, que ellos tienen un lenguaje. Yo no creo que Pablo Iglesias abra una cuenta en las Granadinas. Yo, Eduardo, sabes que le quiero. No, hombre, le quiero un oye, huevo, es mi hermano. Tendrá duda de que yo no le quiero, ¿no? No, él a ti también. Yo un día que pillan a los de Podemos, el que nosotros demos la noticia es demoledor. ¿Tú sabes dónde matamos nosotros a Monedero? Que tampoco es muy costoso el meterle una cuenta a Pablo Iglesias hace 5 años, ¿eh? Y luego que explique. Eso te lo hacemos con el rabo. Pero vamos. Se ha jodido mucho Pedro Sánchez que vuelva a estar en plena campaña contra nuestro. Porque mientras Margarita está absolutamente en nuestro favor, y oye, muy bien. Pero Pedro Sánchez, como yo creo que dice, si es muy pronto. Yo creo que va a sufrir estas 2 semanas. Y confía en mí, Digo usted, Antonio Ferreras, que me debe, por cierto, una comida, que la última vez lo invité yo. Ahí está. Increíble. Oye, Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello. Pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Claro,